Bien, amigos, Éxodo, estoy muy emocionado. Yo les había avisado antes de irnos a vacaciones que leyeran Éxodo, empezaran a leerlo. Hoy día no iba a meter capítulo 1 y 2. Les voy a explicar cómo va a funcionar también. Y hoy día tengo que predicar capítulo 1 y 2. Y además de eso, tengo que hacerte una introducción a Éxodo. Ahí está mi tensión y mi nerviosismo y mi estrés, más encima con ya mucho menos tiempo de lo que tenía pensado. Así que voy a avanzar muy rápido, pero quiero darte una breve introducción a Éxodo para que tú entiendas por qué nos estamos metiendo a Éxodo, qué se viene con Éxodo también, etc. La gran pregunta que quiero partir respondiendo es ¿por qué Éxodo? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué Pastor nos predicó del matrimonio? Ya no aguanto este ogro que tengo en la casa y necesito que usted me enseñe cómo perseverar con este marido que tengo. ¿Por qué no hablamos de eso, pastor? ¿O por qué no sé, de crianza, que son las cosas del día a día que me tienen hasta aquí, cabros chicos? Entonces necesito aprender más de eso, para mi ansiedad, mis temores, mis aflicciones, o quiero crecer en oración. ¿Por qué no enseñamos acerca de eso, señor pastor, quizás? ¿Por qué tenemos que meternos a Éxodo, que ya conocemos esa historia? Bueno, Éxodo nos va a hablar de la gran historia de Dios y de nuestra historia en la historia de Dios. Entonces, podemos ver temas, matrimonio, crianza y cosas así, pero al ver Éxodo, vamos a estar viendo todos esos temas dentro de Éxodo, además. Entonces, lo que más necesito y quiero para ti es que no solo tengas información de temas específicos, quiero que tengas una imagen gigantesca de Dios en Éxodo, y eso te va a ayudar en tu vida matrimonial, en tu vida como padre, en tu vida como trabajador, en tu vida como cualquier cosa que te desarrolles. Por eso vamos a ver Éxodo. Va a contemplar todo lo que necesitamos para nuestra vida. Y vamos a estar hablando principalmente de uno de los libros más importantes de la Biblia. Éxodo, por muchos teólogos, es el libro más importante de toda la Biblia. Y cuando pensé en eso, dije lo mismo de Romanos cuando nos metimos a Romanos. Romanos, el libro más importante de la Biblia. Pero sí, se considera que Éxodo del Antiguo Testamento es uno de los libros más claves e importantes. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que ocurren en Éxodo que son claves para entender todo el desarrollo de la obra de salvación de Dios. En primer lugar, en Éxodo vemos el pacto de Dios que Él hace con su pueblo, este acuerdo en el monte Sinaí donde Dios dice: yo voy a ser su pueblo, yo voy a ser su Dios, ustedes serán mi pueblo, vamos a tener una relación juntos, vamos a hacer un pacto, un acuerdo. Y eso en Éxodo comienza de ahí en adelante. Vemos también al gran personaje de Éxodo, que ya nos adelantó John en la mañana al comenzar, a Moisés, el gran mediador y precursor de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Entonces tenemos uno de los personajes más importantes e influyentes para el mundo judío. Vemos en Éxodo la entrega de los 10 mandamientos de Dios, toda la ley de Dios que Dios quería entregar a su pueblo para que aprendan a vivir. Éxodo es el libro para eso. No solo eso, sino que también vemos el inicio de la construcción del tabernáculo, donde Dios va a habitar con toda su presencia en medio de su pueblo. Éxodo es el libro donde Dios se integra con toda su presencia ahí, en medio de su pueblo. Y no solo eso, también vemos la instauración del sistema sacrificial para reconstruir nuestra relación con Dios a través de los sacrificios. Todo eso comienza en el libro de Éxodo, para limpiar el pecado del pueblo. Y probablemente uno de los pasajes más importantes, la Pascua, cuando Dios salva a su pueblo de la muerte gracias a la sangre del cordero que tuvieron que comer para no morir. Todos esos temas y más vamos a estar viendo en el libro de Éxodo. Y por eso es considerado uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento. Así que yo te animo desde ya a leerlo. Si no has empezado a leer Éxodo, ya vas atrasado, pero puedes recuperarte. Próxima semana, capítulo 3 y 4. ¿Cómo vamos a funcionar con el libro de Éxodo? Vamos a ver si me empieza a funcionar esto. Vamos a dividir el libro de Éxodo en 3 grandes secciones. Esto es para ayudarte en tu mente a cómo ver Éxodo. Son 40 capítulos, ¿ya? Entonces vamos a dividirlo en 3 grandes secciones. Esa fue la lectura. Tenemos que poner el... no, ese es mío. Ahí está. ¿Y dónde está mi...? ¿Qué me robó esto? Éxodo 1. Ok. No, ese no es mío. ¿Está el otro? ¿El otro? ¿Las otras láminas? Sí, la otra. La más larga ahora necesito. La de 2 horas. ¿Está ahí?
¿Ahora sí? ¿No? ¿Todavía no? ¿Le doy? A ver. Es la misma. Ah, bueno, no importa. Yo les voy a explicar. Tienen que mirarme así fijamente, sí, porque no va a estar ahí hasta que lo encontremos. Tres grandes secciones del libro de Éxodo. Capítulo 1 al 18, si quieren marcarlo, o viendo con tu Biblia, los que tienen celular no lo van a poder marcar, lo siento. Tres grandes secciones. Capítulo 1 al 18 vamos a ver la gran sección de la salida. Es el título de la gran sección del 1 al 18, la salida. Todo lo que significa la obra de Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud. La salida. ¿Lo tenemos ahí todavía? No, ya. En segundo lugar, la segunda gran sección es capítulo 19 al 33, donde vamos a ver la ley. No es la banda de música chilena, sino que es cómo Dios entrega todas sus maneras de vivir a su pueblo, el margen, los parámetros, la ley de Dios para su pueblo y cómo quiere que vivan. Y la tercera gran sección del capítulo 34 al 40, la presencia, cómo Dios viene a habitar en medio de su pueblo. Entonces tenemos tres grandes secciones y la ley se facilita. La salida, la ley, la presencia. Eso es todo Éxodo, resumido en tres grandes secciones, ¿vale? ¿Todavía no aparece? ¿Esa es la más larga? Entonces estoy mal yo. Porque tenía como 10 láminas y hay poquitas ahí. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Sí, es verdad. ¿No hay otra más para atrás? ¿Dónde está mi tres grandes secciones? No está ni el título, nada. ¿Qué hice? Esos son efectos de las vacaciones, no se preocupen. Entonces, la salida, la ley, la presencia. No vamos a ver capítulo por capítulo en Éxodo, son 40 capítulos, estaríamos hasta el próximo año probablemente. Por eso lo estamos haciendo por secciones de capítulos. Hoy día vamos al capítulo 1 y 2, próximo domingo 3, 4, y así vamos a ir agrupando capítulos de Éxodo, así que no vamos a pasar tampoco verso a verso, pero sí vamos a ir viendo tema a tema en el libro de Éxodo, ¿ya? Pero cada sección que vamos a ir viendo está dentro de estas grandes secciones. Entonces, capítulo 1 al 19, la salida. De aquí a varias semanas vamos a ver todo lo que significa lo que Dios va a hacer con su pueblo para sacarlo de la esclavitud, ¿vale? Y todo el tema de Éxodo va a ser lo que dice debajito. Ahí ese Moisés como que está así como bailando disco. Cuando lo vi después, al principio como, oh, es bacán, pero después como que me dio risa. Camino a la libertad, porque es lo que vamos a ver que el pueblo de Dios va a experimentar. Si tú quieres experimentar verdadera libertad, Éxodo es tu libro. Libertad espiritual, libertad en tu vida, en tu relación con Dios. Ese es el libro de Éxodo. La obra de Dios para liberar a su pueblo. Eso es lo que vamos a ver en grandes rasgos en Éxodo, ¿vale? Lo que hoy día vamos a ver, y como no está mi título ahí, vamos a estar viendo cómo enfrentar la esclavitud. Y esos títulos pueden ser bastante raros porque hoy día sabemos que la esclavitud fue abolida, ya no existe esclavitud, por lo menos que se sepa, y que está penalizado hoy día. Pero hay una esclavitud que sigue aún vigente, una esclavitud espiritual, y es lo que vamos a aprender a través del libro de Éxodo en este capítulo 1 y 2. Quiero que te vayas hoy día sabiendo cómo se ve la esclavitud y no te vayas de aquí como una persona que aún sigue experimentando la esclavitud espiritual. Y tengo tres maneras de explicarte y verlo a través del capítulo 1 y 2. Vamos a estar viendo el problema de la esclavitud, vamos a estar viendo la presencia de Dios en la esclavitud y vamos a estar viendo la promesa de Dios en la esclavitud. Son tres palabras sencillas: el problema, la presencia y la promesa, ¿vale? En un contexto de esclavitud. Entonces, en primer lugar, quiero mostrarte el problema de la esclavitud. Quiero que sientas el peso de lo que significa vivir en esclavitud, que es lo que hace el autor de Éxodo, que a todo esto es Moisés, en los primeros versos del capítulo 1 al 10. Yo tenía con título arriba todo. Algo pasó. Bueno, el problema de la esclavitud. Eso es lo que vamos a estar viendo. Y me encanta el realismo del inicio de Éxodo, porque no parte como érase una vez, en un pueblo muy lejano, una familia muy linda viviendo ahí, sino que parte inmediatamente con un problema, con nombres de gente que están experimentando una dificultad, y siempre me encanta el realismo de la Biblia así, porque no te pinta una historia que no existe, sino que te dice inmediatamente la verdad.
Una nación que nace en esclavitud, una nación que alguna vez en Egipto, en Génesis, eran bienvenidos, en Éxodo ya no son tan bienvenidos. Y comienza con todos estos nombres de los que llegaron a Egipto, los viste ahí, pero luego muestra un cambio generacional. Ahí están todos los nombres de los hijos de Israel que acompañados con sus familias llegaron con Jacob a Egipto. Ya no, te está conectando con Génesis para empezar Éxodo. Ahí están todos los nombres, en total los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto y ahí murieron José y su hermano y toda aquella generación. Comienza un cambio generacional en Éxodo. Ya no son los mismos que llegaron, ahora están los nietos, los tataranietos, los tataranietos de los que llegaron a Egipto. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos, el país se fue llenando de ellos. Entonces, para que tú te des cuenta, Éxodo es el segundo libro, el segundo capítulo de 5 capítulos, ¿ya? Para que te ubiques con Éxodo. Éxodo no es un libro aparte de Génesis. Por eso parte así, para conectarte con Génesis y decirte Génesis es el capítulo 1 de 5. Éxodo es el capítulo 2 de 5 del Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia. Éxodo es el capítulo 2 y continúa la historia. Y Génesis nos cuenta la historia de un hombre, Abraham, con una familia, ¿se acuerdan? Éxodo cuenta la historia de una nación, la nación de Israel. Y estos son los primeros versos que empiezan a mostrarnos el cambio de contexto. Una nueva generación que solo conoce esta realidad que ahora nos va a mostrar los siguientes versos, una realidad de esclavitud. Olvidaron las promesas de Dios y lo único que saben es vivir en medio de la esclavitud. Pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Ojo con los israelitas, están creciendo mucho. Esa es la realidad que conocen. Un nuevo rey que no conoce lo que hizo José y Dios a través de José, sino que solo quiere oprimir al pueblo. Un rey que se dedicó a oprimirlos. Mira los siguientes versos. ¿O estarán ahí o no? No están ahí. Ahí sí. No, los siguientes versos. Fue así, verso 11. Como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas, le impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más lo oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Este nuevo rey lo único que se le ocurrió es decir, vamos a oprimir más a los israelitas porque no queremos que sigan creciendo. Mientras más lo oprimían, más crecían, más los pisoteaban, más se multiplicaban. Como ¿recuerdan esas películas, los Gremlins? Para los más viejos, ¿no es cierto? Los jóvenes como el John no veían esas películas. Nosotros le echaban agua y más se multiplicaban. Algo así pasaba con el pueblo de Dios. Pero a través de un rey tirano que le imponía más trabajo, les ponía más cargas pesadas. Imagínate ir a trabajar al otro día en ese tiempo del pueblo de Dios en esclavitud ahí. Imagínate que tenés que ir a trabajar al otro día ahí. Tenés que ir a la faena, a hacer los ladrillos, empezar a construir los edificios que estaban armando ahí los egipcios. Cada día de trabajo iba a ser más pesado que el anterior. Llegabas cansado ese día, reventado en la casa, y tenías que levantarte para ir al otro día a trabajar, y ese día iba a ser peor que el día anterior de tu trabajo. Y ese día te iban a tratar peor que el día anterior. Entonces, cuando sientas que tu jefe es complicado en tu trabajo, acuérdate de los israelitas en Egipto. Ese sí que tenía un jefe complicado. ¿Cómo se ve la vida bajo un amo como este faraón, rey, tirano? ¿Cómo se ve un contexto y una cultura bajo su mandato? Vemos maltrato y abuso, como lo vimos aquí, le pone cargas pesadas para trabajar, injustas, maltrato laboral. No podía ni siquiera hacer ¿cómo se llama esto? Un sindicato. Y si se empezaban a organizar, más trabajo, más trabajo. Empezaron a haber abortos, ¿lo viste? Mandó a 2 parteras a matar a todos los niños varones que nacían recién. Había 2 parteras hebreas, verso 15, llamadas Sifra y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó.
Cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Y empezaron también a haber infanticidios. Verso 22. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo. Como no le funcionó lo otro, porque las parteras dejaron nacer los niños finalmente, porque le dijeron al rey, ¿sabe que son tan vigorosas las mujeres israelitas hebreas que no alcanzamos a llegar y los niños ya nacieron? Y lo único que se le ocurrió al rey fue decir, bueno, ¿sabe qué? Toda la nación, cuando vean un niño, tírenlo al río. Si ven un niño hebreo. Verso 22. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo. Tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas déjenlas con vida. Así se ve una sociedad liderada por un rey tirano, por un amo, por el enemigo, sometida a la esclavitud espiritual. Así se ve cómo funciona bajo el gobierno de un amo que busca someter y esclavizar. Se puede ver una cultura cool, progresista, bacán, pero cuando va en contra del carácter de Dios y en contra del plan de Dios, va a ser un desastre esa sociedad. Va a haber muerte, injusticia, sufrimiento. Lo único que quiero aquí es que sientas el ambiente del capítulo 1 y te tomes el peso de lo que está experimentando el pueblo de Dios. Eso es lo que significa vivir en esclavitud. El faraón es el representante, aparte de ser un personaje en Éxodo, faraón es el representante de un ambiente espiritual, de un liderazgo satánico y opresivo. El faraón es todo lo que significa oposición a Dios en este mundo. Todo lo que Dios haga, el faraón va a buscar destruirlo. Todo lo que Dios quiera crear, faraón lo va a destruir. Todo lo que Dios quiera levantar, lo va a cortar. Y desde Génesis 3 vemos eso ocurriendo. El enemigo buscando constantemente destruir la obra de Dios y sus planes. Y desde ahí, Génesis 3 para adelante, todos van a nacer con ese corazón que busca rechazar el gobierno de Dios. Ese es el ambiente espiritual en el cual todo el ser humano nace hoy día. Corazón que no quiere tener a Dios sobre su vida. Quiero que me ayude para algunas cosas, pero no que sea el rey que gobierna. Hay mucha gente que dice, no quiero a Dios en mi vida porque quiero vivir libre. Pero en realidad lo que la gente está queriendo decir es, quiero yo gobernar mi vida. Quiero ser yo mi propio faraón. O incluso algunas otras personas, ideas o sueños pueden gobernar mi vida, pero en el fondo no quiero que Dios esté ahí. Y lo que no saben es que siempre finalmente van a estar bajo el dominio de cualquier otra persona. Si no es Dios, va a haber otro faraón funcionando ahí, oprimiendo tu vida, diciéndote cómo vivir, dándote tu identidad. Va a haber cualquier otra cosa ahí siempre. La pregunta es, ¿bajo el gobierno de quién vas a estar tú? ¿Vas a vivir bajo el amo tirano visible que está ahí y se ve poderoso? ¿O vas a vivir bajo el amo verdadero, poderoso, invisible? ¿Ante quién te vas a rendir? ¿Qué tipo de vida vas a querer vivir? Este rey tirano va a usar todos sus recursos para que no experimentes verdadera libertad, como lo hace el faraón. Va a usar el trabajo para esclavizar, para hacer sufrir, para hacer sentir que Dios está lejos, para someterte. Va a usar a los hijos, a los niños, como los usó en este primer capítulo. Va a usar la cultura, diciéndole a toda la nación, destruyan, maten a niños. Va a usar todo lo que tiene a su disposición para mantenerte lejos de Dios. Y lo que quiere hacer Éxodo es ayudarnos a encontrar esa verdadera libertad y salir de esa esclavitud espiritual y encontrar verdadera libertad en el verdadero amo. En momentos así, cuando ves contextos así, pareciera que Dios está lejos. Ni siquiera ha sido nombrado Dios en el capítulo 1. Nada. Pareciera que está despreocupado de nuestras vidas, anda de vacaciones en otro lugar. Pero el capítulo 2 nos muestra que la presencia de Dios está en medio de la esclavitud. Es algo que no hay que olvidar. Y aquí espero que funcione. Porque el capítulo 2 de aquí en adelante vemos su presencia en medio de la esclavitud. Ese era mi segundo punto. En el punto vimos el problema de la esclavitud y ahora vemos la presencia de Dios en la esclavitud. ¿Cómo se ve su presencia en medio de la esclavitud?
¿Te diste cuenta en el capítulo 2 lo que se leyó del 1 al 10? Se nota en los detalles su presencia. No hay milagros gigantescos todavía, sí van a haber en Éxodo. Los milagros más grandes que ponen en la Biblia están en Éxodo, tienen que esperar un poquito. Pero la presencia de Dios se ve en los detalles. Mira la narrativa que hay en los versos 1 para adelante del capítulo 2. Dice: un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Me llama la atención ese verso, porque el que escribió este libro es Moisés. El mismo, oye, vio al niño tan hermoso, que escribiendo Moisés ahí. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto, y poniéndolo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. Hay demasiados detalles en estos versos y en los que a continuación, porque luego de eso, la hija del faraón lo recoge del Nilo, recibe coincidentemente esta cesta con el niño adentro, lo ve y el pasaje dice que siente compasión por el niño, una actitud completamente opuesta a la actitud del faraón, que no tiene ninguna compasión, pero su propia hija tiene compasión por un bebé. Y la hermana que quedó cerca le dice: ¿le puedo hacer una sugerencia? Tengo una mujer que podría criarlo, una hebrea. ¿Le parece si lo cría y después se lo traen? Oh, perfecto, buena idea. Le llevaron a Moisés, a la mamá de Moisés, para que lo criara, y además le pagaron a la mamá de Moisés para que criara a su propio hijo. Dime si no es un buen trabajo eso. Te paguen para criar a tu propio hijo. Bueno, obviamente después esa mamá iba a tener que vincularse de su propio hijo, porque después Moisés fue devuelto a la familia real y fue adoptado en la familia real. Demasiadas coincidencias para una sola escena. Entonces, lo único que puede estar pasando aquí es que la presencia de Dios esté en medio de los detalles, haciendo que la cesta vaya por el río y llegue justo a las manos de la hija del faraón, y que la hija del faraón haya tenido la compasión para recibir a este hijo y haya querido adoptarlo, y que justo la hermana estaba mirando. Demasiadas coincidencias, o quizás es la presencia de Dios obrando en medio de la esclavitud para llevar a cabo sus planes. Y hay aún más detalles todavía, hay muchas conexiones. Por ejemplo, en estos versos que leímos del 1 al 10 del capítulo 2, hay muchas conexiones con Génesis. Se usan mucho las palabras en el capítulo 1 que ya vimos para decir que el pueblo de Dios se multiplicaba, eran numerosos, iban siendo fecundos. ¿Qué te recuerda eso en el capítulo 1 de Génesis? Estamos ahí, ¿no es cierto? Cuando Dios le decía a Adán y Eva: multiplíquense, sean fecundos, llenen la tierra. ¿Qué está ocurriendo ahora con el pueblo de Israel? Lo mismo que Dios le había prometido y le había dicho que hicieran. Vemos al pueblo de Dios creciendo, multiplicándose. Y lo están haciendo en medio de un contexto hostil. No están en la tierra prometida, ni en el crucero, ni descansando. Están en medio de la opresión. Y no solo eso. El hecho que Moisés fue puesto en una cesta no es una coincidencia. ¿Te diste cuenta? La palabra cesta, en su original, es una palabra que significa arca. Y esta es la segunda vez en Éxodo que se usa la palabra cesta o arca. ¿Qué te acuerdas esa palabra de algo más atrás en Génesis? Noé, ¿cierto? La primera vez que se ocupaba la palabra cesta o arca fue con Noé. Esta es la segunda vez que se ocupa esa palabra. ¿Qué es lo que está queriendo decir el pasaje? Simplemente nos está diciendo: Moisés fue rescatado en un arca igual que lo fue Noé. En otras palabras, lo que Dios está haciendo es volver a reconstruir la vida, recreando una nueva realidad a través de lo que está haciendo con Moisés en Egipto. Entonces, hasta aquí yo no sé cómo ves tú el futuro para adelante. No sé si puedes ver el futuro, pero no sé cómo estás mirando para adelante tu vida, por lo menos este año. No sé dónde están puestos tus ojos en este momento, después de vacaciones. Quizás todavía están puestos los ojos allá en la playa, los pies en la arena, o quizás los que ya van a salir de vacaciones estaban con los ojos allá nomás, las vacaciones, pero pura descansar. No sé dónde están tus ojos todavía, pero el primer domingo de abrir la iglesia, primer domingo donde nos metemos a Éxodo, lo único que quiero es que puedas ver y comenzar a ver el Dios que la Biblia está presentando en Éxodo. Un Dios que está presente en los detalles de la vida, incluso en los momentos más trágicos de la vida.
Ahí está con su presencia, guiando, planificando y armando todo, de tal manera que sus planes se vayan cumpliendo. Quizás te has olvidado de este Dios que crees, pero ha ido olvidando cómo obra. Y tal vez tú dices, no he visto a Dios obrar con grandes milagros en mi propia vida. Pero si te pones a mirar para atrás, vas a ver cómo Dios ha ido llevando a cabo detalle tras detalle en tu propia vida, para llevarte más a Jesús, incluso en los momentos más difíciles como la esclavitud. Entonces no importa cómo se vea el contexto a nuestro alrededor, Dios va a seguir llevando a cabo su plan. No importa qué faraón esté gobernando el mundo hoy día, qué presidente haya en el país, qué alcalde uno pueda tener, qué partido político sea el que más influencia, qué influencer de turno sea el que más esté hablando hoy día, Dios va a seguir llevando a cabo sus planes, va a seguir organizando el mundo de tal manera para que nada falle lo que Él tiene planificado para llevar personas a sí mismo. Eso no va a fallar jamás. Porque estamos viendo que en medio del tirano más grande de la historia, Dios está llevando a cabo sus planes. Entonces lo que quiero que veas es que Éxodo te va a estar invitando constantemente a ti a temer a este Dios invisible antes que temer al pseudo Dios visible llamado Faraón. Que puedas servir, amar, adorar al Dios verdadero invisible. O puede pasar, como decía un antiguo teólogo, le tememos tanto a los hombres porque no tememos a Dios lo suficiente. Y vivimos esclavizados al hombre y lo que diga y piense de nosotros porque no tenemos temor suficiente de Dios. Porque su imagen en nuestra vida es muy pequeña y la imagen del faraón es más grande en mi corazón. Éxodo te va a poner en esa posición constantemente. Pero para experimentar en tu propia vida su presencia y que su presencia afecte tu vida cotidiana, vas a necesitar conocer su promesa. Ese es mi tercer punto. Necesitas conocer su promesa en medio de la esclavitud. No tienes que salir de la esclavitud para conocerlo. En la esclavitud puedes conocer su promesa. Así termina el capítulo 2, casi todo el resto del capítulo 2. Y digo promesa porque Dios le hizo una promesa a Abraham en Génesis 12. Vamos a tener que estar siempre pensando Antiguo Testamento, Génesis, conectando mucho para atrás, de Éxodo para atrás. Entonces, si quieres leer, puedes leer todo Éxodo, pero también te animo a leer todo Génesis. Ya te va a ayudar mucho a entender y conectar bien con Éxodo. Pero en Génesis 12, Dios le hizo una promesa a Abraham de tener una gran descendencia y una tierra donde su descendencia va a vivir. Hasta aquí estamos viendo que la gran descendencia comienza a ser grande, se están multiplicando los israelitas, aunque están viviendo como esclavos. Pero ¿dónde está la tierra? Nos falta la otra mitad de la promesa. Hay descendencia, hay gran pueblo, pero ¿dónde está la tierra? Bueno, no es coincidencia que del verso 11 para adelante del capítulo 2 hasta el final, se nos muestra a Moisés ya crecido, más grande. Dicen que a esa altura Moisés ya debería tener 40 años, arrancando de Egipto por haber asesinado a un egipcio, tratando de arreglar un problema ahí con su pueblo que estaba siendo maltratado, y Moisés apareció y quería ser como juez y, oye, córtenla, dejen de oprimir a mi pueblo, y mató a un egipcio y salió arrancando cuando se dio cuenta que ya todos sabían, se fue prófugo y buscado por el faraón. ¿A dónde se va Moisés? Se va a la tierra de Madián, verso 16 en adelante. Y esta tierra era parte de la gran tierra que Dios había prometido a Abraham. Es decir, Moisés se fue a la tierra prometida, pero sin el pueblo. El pueblo está creciendo y esclavizado. Moisés está en la tierra prometida. Y ahí es donde conoce a su futuro suegro, Jetro. Se queda a vivir en la tierra prometida, en Madián, cerca de ahí. En ese lugar sí se adoraba al Dios verdadero, a diferencia de Egipto. Y Moisés se establece, forma una familia, se casa, tiene hijos y empieza a trabajar como pastor, literal, de ovejas, literales, ¿ya? No personas, pateando animales, que no son personas, que también podría ser, pero son animales, de verdad. Como si de alguna manera Dios estuviera preparando a Moisés para pastorear a su pueblo.
Y lo hace a través del trabajo físico de pastorear ovejas, preparándolo para guiar y sacar a su pueblo, y aguantar y tener paciencia. Entonces hasta aquí vemos la promesa cumplida a medias. Hay descendencia pero no hay tierra. Hay descendencia pero en esclavitud, y hay tierra pero sin pueblo. Entonces el capítulo 2, termina con esta sensación. ¿Qué va a pasar para que estas dos cosas se junten? Que el pueblo esté en la tierra y alguien saque al pueblo para traerlo a esta tierra. Dios está preparando a su líder que va a hacer eso. Y el capítulo termina con el gran compromiso de Dios, justamente, de salvar a su pueblo. Y no solo salvar a su nación específica, sino que desde ahí iniciar el gran plan de salvación para toda la humanidad. Mira cómo termina el capítulo 2, verso 23 al 25. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Ya ha pasado harto tiempo, probablemente Moisés está más viejo. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Hay una oración que Dios siempre va a responder. Quizá hay oración en tu vida que Dios dice no, no todavía, otras que responden, pero hay una que siempre va a responder, porque le encanta responder ese tipo de oraciones. Y son las oraciones que hace el pueblo de Dios, clamando por ayuda. Señor, rescátame. Esa oración, Dios siempre la va a responder. Se deleita en responder esa oración de la gente que pide ayuda, clama en su necesidad de rescate y de salvación. Dios siempre va a responder esa oración. Es seguro. Vamos a ver durante el resto de Éxodo cómo lo va a hacer. Quizá ustedes ya saben la historia. Pero para experimentar verdadera libertad y ver su presencia obrando en los detalles de la vida para llevar a cabo sus planes de salvación, necesitas conocer su promesa en medio de la esclavitud. ¿Cuál es su promesa? Bueno, la primera promesa que Dios hizo, el primer anuncio de una buena noticia. Génesis capítulo 3, verso 15. Después del desastre que quedó por el pecado del ser humano, Dios le dice al enemigo: voy a poner enemistad entre tú, serpiente, y la mujer. Su simiente va a aplastar tu cabeza, su descendencia, pero tú le vas a morder el talón. Esa es la primera buena noticia de Dios anunciándole a la humanidad. El enemigo va a ser pisoteado por la descendencia de la mujer. Y desde ese momento, el enemigo, lo único que va a querer hacer siempre, todo el resto de su vida, es tratar de destruir la descendencia de la mujer. Y lo hemos visto desde el capítulo 1 de Éxodo. Un faraón tratando de destruir la descendencia de la mujer. Hay que eliminar su simiente. Hay que eliminar la descendencia, porque el enemigo sabe que desde ahí va a venir el que lo iba a pisotear. Destruyamos a todos los niños, matemos a todos los niños, para que no salga ninguna descendencia que me destruya. Trató de hacerlo con el faraón, no le funcionó. Siglos más tarde siguió haciéndolo con Herodes, que levantó un censo para poder encontrar al niño rey que nació, para poder eliminarlo. Y ese niño rey que nació fue enviado a Egipto, el lugar de donde Moisés está saliendo. Pero este niño fue enviado a Egipto para esconderse del faraón y luego volvió. Ese era el niño que iba a destruir y pisotear al enemigo finalmente. Le aplastó la cabeza al enemigo en la cruz para liberar con su vida a todos los que estaban esclavos, no solo físicamente, sino espiritualmente, esclavo al pecado, esclavo al diablo, esclavo a la muerte, a todo lo que tenía sometido al ser humano. Y luego invitó a esas personas diciéndoles: vengan a mí los que están cargados y cansados. Dime si no sería lindo para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento escuchar esas palabras. Vengan a mí los que están cargados y cansados por el pecado, por el diablo, que están sometidos a la esclavitud. Ven a mí a encontrar verdadero descanso para tu corazón, verdadera libertad de la esclavitud que te ha tenido sometido, sometida constantemente. En mí vas a encontrar verdadero reposo. Yo soy el lugar de descanso. Yo soy la tierra prometida. En mí vas a encontrar el único lugar donde vas a poder correr libremente. Yo soy el libertador de una esclavitud mayor que la física.
una esclavitud espiritual. A ese libertador, amigos, vamos a conocer durante todo Éxodo. En Moisés en primer lugar, pero no solo a Moisés, porque él es la figura de alguien que iba a venir en el futuro, un libertador más grande. Y a ese Dios, a ese Jesús vamos a conocer durante todo Éxodo, porque para allá nos va a llevar. Y a ese libertador Jesús queremos orar ahora y queremos cantar. Parece si oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy día, a diferencia del pueblo de Israel, miramos para atrás y vemos al gran libertador que tenemos disponible. Un libertador que experimentó en sí mismo la muerte para liberarnos nosotros de la esclavitud. Para que nosotros no experimentáramos la muerte. Gracias por Jesús, el gran Salvador del mundo, que estuvo dispuesto a ofrecer su propia vida. Te pedimos, Señor, que nos ayude a vivir para el amo correcto. De aquí en adelante, todo el resto del año, ayúdanos a vivir para Jesús y no para el faraón, no para otros dioses, no para otros amos que nos han esclavizado. Ayúdanos a vivir para Jesús durante todo el resto del año. Te quiero pedir, Señor, que si hay personas que aún no te conocen, puedan hacer la oración que hacía el pueblo de Israel. Ayúdame, Señor. Sácame de la esclavitud. Te necesito. Ayuda, Señor, a las personas que aquí están hoy día a encontrarse contigo a través del poder del Espíritu Santo y puedan ser libres por primera vez tal vez. Y quizás, Señor, si hay cristianos que llegan hoy día sintiéndose lejos de ti porque han preferido más al faraón, a sus artimañas, al enemigo, que hoy día puedan reencontrarse con el verdadero Dios, puedan encontrarse con Cristo nuevamente, con tu gracia, que sana, que perdona, que limpia y que libera de la esclavitud. Queremos comenzar el año con Cristo, con nuestro ojo en Él, Señor, como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.